Bueno, hola a todos, soy Enilda Jiménez, directora de la Reserva Natural Suriquí, miembro de la familia Jiménez, soy de aquí de la región de Urabá y bueno, es un gusto conversar hoy. Hay varias maneras de entender dónde estamos, ¿no? Entonces, digamos que político-administrativamente estamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de Turbo, en la subregión de Urabá, ¿cierto? En el corregimiento de Nueva Colonia, y en la parte sur del Golfo de Urabá, como en la parte sur de la culata del Golfo de Urabá, detrás de Bahía Colombia, que se llama esa zona, y a la vez eso nos pone también en la posibilidad de contarles que donde estamos es como toda la zona del Darién, el bioma del Darién Tacarpuna, por ejemplo, y que al estar ahí dentro de ese golfo, el río Suriquí, donde está ubicado la reserva, en la parte más de la cuenca como media alta de la cuenca del río Suriquí, que queda, como les dije, hacia el sur del golfo, está como en la mitad de esa bahía, ¿cierto? Pero a los lados del río Suriquí, de la reserva, corre en el occidente el río Trato y en el oriente el río León, y nos rodea la cordillera de la Vive y la cordillera del Darién, y estamos conectados, digamos, a toda esta mega cuenca del Golfo que conecta Colombia con todo, con el Caribe, con el Pacífico, con los Andes, con los océanos, con otros países, en fin. La reserva está ubicada en un lugar muy estratégico en la zona del Darién, que es la zona más norte del Chocó geográfico, que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. Bueno, la historia de Suriki Nature es sin duda también la historia de mi familia, ¿cierto? Yo creo que es una historia ahí de una simbiosis de nuestro relato como familia con estas tierras y con estos territorios, ¿cierto? Mi papá llegó a estas tierras como empezando los 60, ¿cierto? Y llegó cazando, mi papá era cazador. Nosotros migramos hacia esta zona a finales de los 50. Mi familia toda viene de Córdoba, al sur de la parte, pues, como del sur del Caribe, que seguimos, esta es la parte más sur del Caribe. Hasta aquí ya empieza más adelántico, ya empieza hacia el Pacífico, cruzando la cordillera. Digamos que en ese proceso él ve estas tierras y a él le gustan estas tierras y él empieza a comprarse pedacitos de tierra y empieza a armar acá como su parche, a habitar, a usarla, abrió ganadería, abrió agricultura y con el tiempo él consigue que le adjudiquen la gran mayoría de estos predios y otros que compra y esa es como la dinámica y aquí crecí yo de niña, aquí están mis recuerdos de pequeñita con mis hermanos, nosotros somos una familia muy grande, entonces eso implica contarles que somos 22 hermanos, ¿cierto? Y que somos una familia extendida, hoy tenemos más de 100 sobrinos y sobrinos nietos, ¿sí? Somos una familia que necesita tierra para poder bordarse como tejido familiar, ¿no? En toda la evolución que tiene Urabá a lo largo de su historia reciente, nos toca vivir como, primero, como digámoslo así, el periodo de violencia que se generó por las guerrillas y en los 80 sufrimos un desplazamiento, ¿cierto? De este mismo territorio, pero no salimos del todo de él, logramos mantenernos conectados y luego en el periodo del conflicto donde ya son los paramilitares, en ese periodo de ese conflicto volvemos a tener que enfrentar pues otra vez la violencia y esa vez asesinan a mi papá. Y también hay un proceso de despojo de nuestras tierras. No solamente nos desplazan, sino que además nos prohíben volver a nuestras tierras y ya perdimos como lo que nos quedaba de relación con este territorio en Nueva Colonia, lo perdimos todo. Y eso hace que nosotros vivamos más de 20 años por fuera de esta tierra, pero seamos capaces de mantenernos unidos. Cuando el grupo paramilitar de las autodefensas se desmoviliza, nosotros terminamos entrando a ese proceso de paz como víctimas de ese grupo armado. Uno de sus comandantes reconoce el asesinato de mi papá, confiesa, nos cuenta una buena parte de la verdad, lo que pasó con su muerte. Y eso nos permite como de alguna forma volver a entrar en el relato de este territorio a través de ese proceso de paz y nos ayuda a encontrar como varios caminos súper claves que nos traen de vuelta a nuestra tierra. Uno, entrar a un proceso que nos permite iniciar un proceso de restitución de tierras para recuperar a través de ese proceso estas tierras. El otro que también es muy importante y es ese proceso de perdonar a nuestro victimario, de sanar esa herida y ese dolor que nos dejó la guerra con el asesinato de papá y todo lo que nos pasó. Y yo pienso que todo ese proceso que fuimos capaces de vivir y de trasegar como familia nos permitió ir dando los pasos que nos volvieron a traer acá.
Cuando ya nosotros supimos que aquí ya no habían, pues, lugartenientes de ningún grupo armado y que podíamos venir, empezamos a botear e iniciamos el proceso de restitución de tierras. Y hace 5 años creamos la reserva, y antes de crearla pasa algo muy importante, y es como lo que hace el clic final para que esto se vuelva reserva, porque no pensábamos cuando estábamos en Justicia y Paz gestionando nuestro retorno para acá que íbamos a hacer una reserva natural.